¿Qué castigo de la infancia te diste cuenta más tarde que era una locura? Una vez estuve castigado durante 2 semanas porque olvidé apagar la lámpara junto al escritorio de nuestro computadora cuando terminé de hacer mi tarea y me fui a la cama. Si no puedes decir, todavía tengo dificultades para sentir que cometer errores de cualquier tipo, grande o pequeño, me convierte en la peor persona del mundo debido a ese tipo de experiencias infantiles. A los 38 años, todavía siento remordimientos por acciones cotidianas como dejar encendida una luz, no colgar una toalla, o tirar papel a la basura en lugar de reciclarlo. Estas pequeñas decisiones me atormentan y me hacen reflexionar sobre mi responsabilidad ambiental. Es un recordatorio constante de la importancia de ser más consciente en mi vida diaria. La lucha por mejorar y ser mejor persona sigue siendo un reto. Mis padres me llevaron mis libros cuando me castigó porque no me importaba ser enviado a mi habitación de otra manera. Después de descubrir que los estaba escabullendo y escondiéndolos detrás de mi cama, me hicieron sentarme en el medio del piso de mi habitación todo el día con la puerta abierta para que pudieran verme pensar en mis crímenes, como ser sarcástico o discutir. También estaría castigado durante 1 mes a la vez para infracciones bastante menores como dejar un informe escolar hasta el último minuto. Sí. Tenía libros escondidos en todos lados. En la funda de la almohada, debajo de las sábanas, en las toallas del baño. Recuerdo que intentaba no levantar polvo para que no los descubrieran. Tenía bastante éxito, pero los libros que eran encontrados terminaban destruidos. ¿No es extraño estar castigado por leer? No es completamente una locura, pero supongo que solo es ilógico. Mi abuela nos haría terminar toda nuestra comida antes del desierto y luego también tendríamos que comer todo el desierto. Incluso si la comida fuera como Chick-fil-A, a los 7 años, me haría terminar la comida para adultos completa antes de que pudiera tener un cono de helado. Entonces ella nos juzgaría si ganáramos peso, así que fue como... ¿Dónde está la lógica? A menudo, se me enviaba a mi habitación sin cenar. En casa, no había refrigerios, así que siempre tenía hambre. Si había un ingrediente que no me gustaba en la cena, me mandaban a mi cuarto sin comida. A pesar de saber que era selectivo con la comida, seguían preparándola. Durante la secundaria, parecía un esqueleto, ya que no me preparaban almuerzo y en la cafetería de la escuela había que pagar. Mi madre hizo esto cuando sospechaba que habíamos hecho algo. Ella actuaría como si todo estuviera bien hasta que nos acosemos. Luego, aproximadamente 1 hora más o menos después de que nos dormimos, nos despertaba gritando sobre la cosa, tal vez incluso diera una paliza. Su razonamiento era que no podríamos encontrar una mentira porque estaríamos demasiado cansados. Es increíble lo que algunas personas pueden hacer. Hay quienes esperan el momento en que uno está a punto de dormirse para iniciar una discusión sobre algún problema inventado. No hay forma de calmar esa situación, ya que la tensión sigue aumentando hasta que uno se siente tan mal que las emociones afloran. Al final, parece que eso es lo que buscan, y luego todo termina de repente. Comenzando cuando tenía 4 años, cuando mi madre estaba exasperada, amenazaba con llamar al hombre para que me llevara. Fue toda esta lucha de voluntades. Voy a llamar al hombre. Ella caminaría hacia el teléfono. Ella comenzaría a marcar al hombre. Ella estaría hablando con el hombre. A veces, si me mantenía lo suficiente, tendría una conversación unilateral con el hombre. Una vez que me hizo empacar y esperarlo al final del camino de entrada. Y eso es una locura para la crianza porque no creo que haya un hombre. Eso suena bastante raro. Me imagino que de niño pensabas que había un tipo que vendría a llevarte. Yo tenía un amigo que solía hacer algo similar con sus padres. Decían que si no se comportaba, lo enviarían a vivir con su abuelo. Al final, nunca pasó, pero era un buen truco para asustarlo. A veces, los adultos hacen cosas extrañas y nos hacen pensar que las cosas son serias. Debido a que éramos gemelos y de un tamaño, así que funcionó bien, si mi hermana y yo tuviéramos una discusión, mamá vendría y rompería nuestras cabezas /diagonal caras. Lo loco es que cuando eres más joven y eso te enojas con la persona que es golpeada en la tuya. Así que siempre intensificó la mierda. Ella solo pensó que era divertido. Lamento mucho lo ocurrido. Tu madre no merecía tener hijos. Espero que ahora ambos estén disfrutando de vidas mucho más plenas. Mi mamá dejaría de hablarme durante días a la vez. Recuerdo haber sido 8 o 9 la primera vez que tuve que descubrir mi propio viaje a la escuela. Estaba enojada, así que no me despertó antes de la escuela. Me desperté cuando ella golpeó la puerta principal.
No sabía qué hacer ese primer día y solo esperé en casa. Ella llegó a casa después del trabajo, todavía no me hablas. Ella no hizo la cena y no me dijo una palabra, ignorando ninguno de mis intentos de hablar con ella. Después de unos días, ella comenzaría a hablar conmigo nuevamente como si nada hubiera pasado. Es una situación complicada. Recuerdo que también pasé por algo parecido. Mis padres a veces se molestaban y dejaban de hablarme. Era incómodo. Tenía que adaptarme, aprender a manejar mis cosas solo. Las conversaciones cortadas terminaban, eventualmente, pero esos días de silencio eran extraños. No saber qué había hecho mal y esperar que todo volviera a la normalidad era lo más raro. Al final, supongo que es parte de las relaciones. Mi papá me dio un apodo de que él me llamaba cada vez que pensaba que me veía feo. Era Hilda. Cada vez que parecía que no estaba disfrutando de mí mismo, o estaba mirando a la distancia, por lo que con frecuencia, llamaba la atención sobre lo feo que me veía llamándome ese nombre. No importaba dónde estábamos o con quién estábamos. Otras personas no sabían el contexto y probablemente pensaron que era un lindo apodo. Pero él me dijo específicamente que era porque estaba siendo feo. No comportarse mal, solo, no usar mi cara de la manera que él quería. Eso suena duro. Es raro como a veces los apodos tienen un significado oculto. Lo que para otros puede sonar gracioso, en realidad puede ser hiriente. Me imagino que debe ser confuso y un poco frustrante. A veces, los padres no se dan cuenta de cómo impactan nuestras emociones. Es fácil pensar en un apodo como algo amable, pero puede tener un trasfondo complicado. Fuimos enviados afuera en el invierno sin zapatos puestos. Este fue a principios de la década de 2000 en el norte del estado de Nueva York. Nos acurrucamos juntos en un círculo para derretir un lugar para pararse. De hecho, conté esa historia en la universidad mientras me reía de las locuras que hicieron nuestros padres y todos eran, como eso es abuso. Recuerdo haber estado enojado como, no, fue normal. Recuerdo que en nuestra infancia, mis amigos y yo pasamos un invierno similar en Nueva York. Nos dejaban salir al frío sin zapatos. Nos agrupábamos para hacer un poco de calor. Cuando mencioné esto en la universidad, todos se sorprendieron y hablaron de abuso. Yo solo pensaba que era algo normal. A veces, uno se da cuenta de que lo que considerábamos normal resulta ser inusual para otros. No se suponía que fuera un castigo, pero básicamente crié a mis hermanos y ahora me culpo por lo mierda que resultaron. Tuve que omitir la escuela para cuidarlos mientras estaban enfermos mirando alrededor de 8 años. Nunca me sentí como un castigo entonces, odio tener que hacerlo ahora y parece que la vida me estaba castigando antes de que hiciera algo mal. Es complicado cuando sientes que cargaste con esas responsabilidades desde tan joven. A veces, los sacrificios que hacemos no se ven de la mejor manera y es fácil cargarlos como culpa. Cuidar de otros puede ser abrumador y a veces da la sensación de que nos perdemos en el camino. Al final, solo eres humano y no deberías cargar con las decisiones de otros. Me expulsaron del auto de camino a casa y le dijeron que caminara a la casa del abuelo porque estaba peleando con mi hermano menor que era, en ese momento, el niño dorado. Eran las 11 de la noche y habría estado una caminata de 1 hora para la niña de 8 años. Me dejaron de vuelta en el auto después de como 5 minutos, pero solo porque mi madre se dio cuenta de que realmente iba a caminar a la casa del abuelo y si realmente llegara allí, el abuelo llovería a mis padres. Eso suena como un momento difícil para ti de pequeña. A veces, las peleas con los hermanos pueden llevar a situaciones complicadas. Es bueno que tu mamá se diera cuenta a tiempo. Imaginarte caminando de noche a casa de tu abuelo suena intenso, especialmente con la promesa de que él podría estar muy enojado. Es curioso cómo una pequeña pelea puede llevar a decisiones grandes. Entonces, cuando estaba castigado, lo cual a menudo estaba, por cualquier razón que se te ocurra, y no estaba en la escuela, tuve que sentarme en mi cama todo el tiempo, mirando hacia adelante. No se me permitió leer, siesta, ni nada. Solo tuve que sentarme allí, durante horas en las noches escolares y muchas más horas los fines de semana. Todavía pude hacer tareas. Recuerdo que de pequeño también me castigaban mucho. Me ponían a pensar en lo que había hecho, sentado en mi cama. No podía hacer nada, solo mirar al frente y esperar. Mientras tanto, mis amigos jugaban fuera y yo solo contaba los minutos. Al menos me dejaban hacer los quehaceres, así que a veces cambiaba la rutina un poco. A veces, solo quería salir a jugar. Cuando tenía 7 años, tal vez,
Le dije a mi hermano de entrenamiento cercano al baño que se sentara en el baño y él se sentó en él sin bajar su pañal. Mi madre se ofendió por eso y luego limpió a mis hermanos pipí pañales en mi almohada. Como Dan Mam, no sabía que no iba a bajar el pañal antes de sentarse en el baño. Eso es algo que podría pasar en cualquier hogar. De niño, a veces metes la pata sin querer. Tu hermano estaba aprendiendo y no te imaginabas lo que iba a pasar. La reacción de tu mamá fue un poco extrema, pero supongo que estaba frustrada. Al final, son cosas que luego recuerdas y te ríes. Al menos te quedó una anécdota curiosa para contar. Mis padres solían salir de la casa todo el día. Me dijeron que no volviera hasta que esté oscuro. Era común, los chicos del vecindario y yo follaríamos en el bosque todo el día, ya que también habían sido expulsados de su casa. Recibiríamos sándwiches del porche trasero y bebíamos de la manguera del jardín. Entiendo lo que dices. De niño, mis amigos y yo hacíamos lo mismo. Salíamos temprano y pasábamos el día explorando el parque, subiendo a los árboles y buscando insectos. Regresábamos solo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. Las mamás a veces nos llamaban desde la casa, pero era más divertido estar afuera. La libertad de esos días es algo que recuerdo con nostalgia. Si no cenara una cena, mis padres me volverían a servir en el desayuno. Si no lo comí, me sirvieron en el almuerzo. Cada vez que quería un refrigerio, la cena se serviría hasta que me comiera todo. Si lo puse en mi plato, tuve que comerlo. Si todavía no cenara A, y fue la cena de la noche siguiente, solo entonces finalmente se lanzaría y la cena B se serviría. Entonces, si no cenara B, esto sucedería una y otra vez. Durante 6 años, esto sucedió hasta que mi hermana menor hizo lo mismo, luego se detuvieron. Es interesante cómo las cosas pueden volverse rutina en casa. Recuerdo que mi amigo tenía una situación similar. Siempre le servían la misma comida hasta que la comía. Era como una especie de desafío. Al final, creo que su hermana también se cansó de eso. Nunca se sabe cómo esas dinámicas familiares pueden afectar. Al menos aprendieron a no dejar nada en el plato. Mi papá le hizo esto a mi hermana y a mí cuando teníamos 5 años. Después de 10 minutos de llanto, me puse a la mano y agarré su mano y le dije que encontraríamos nuestro camino a nuestra abuela o a la iglesia, y comenzamos a salir. Tomamos 2 cuadras antes de que papá nos recogiera y nos trajera a casa. Estaba asustado. No funciona muy bien cuando tienes un hijo independiente sin valores. No hablé con él durante casi un mes. Suena a una experiencia intensa. A veces, las situaciones pueden ser más complicadas de lo que parecen, especialmente en la infancia. Es curioso cómo la independencia se manifiesta desde tan pequeño. La reacción de tu padre también es comprensible. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, pero esos momentos dejan huellas. No hablarle durante un mes también debe haber sido difícil, pero muestra lo importante que era esa conexión para ti. Esto tanto. Solo le estaba diciendo a un amigo que me cuesta pedir ayuda y a menudo minimizar mi lucha. Recuerdo ser un niño y tener una infección de oído que me dolía tanto que quería llorar. Pero sabía que si decía que me dolía la oreja, me gritarían, y si lloraba me gritarían. Como un niño de 6 años con una infección del oído. ¡Uah! Creo que si mis padres me hubieran dado algún tipo de alabanza o interacción positiva, sería mucho menos desastre. He hecho mucho crecimiento y curación, pero apesta sentir que comencé 5 pasos detrás de todos los demás y tuve que desaprender todas estas cosas tóxicas antes de que pudiera aprender cómo se supone que las cosas se suponen que deben ser. A veces, es difícil admitir que necesitas ayuda. Recuerdo que de pequeño tenía un dolor fuerte por una infección en el oído, pero no decía nada porque temía ser regañado. Era un ciclo raro, porque al final solo me sentía más solo. Supongo que, con el tiempo, aprendí que está bien pedir ayuda. La historia de crecer con esas emociones complicadas es algo que a varios nos toca lidiar. Todos estamos tratando de sanar a nuestra manera. Mis padres me harían sentarme en la mesa hasta que comiera todo en mi plato, incluso si fuera después de mi hora de dormir. Si no lo comiera esa noche, sería lo que tendría que desayunar o llevar a la escuela para almorzar. Una vez la cena era pasteles de cangrejo y los odiaba, y aún así odio. Eran las 9 de la noche, estaba sentado llorando a la mesa, mi madre estaba gritando. Comí los pasteles de cangrejo /inversa inmediatamente /inversa los volví a mi plato. Finalmente me dejó ir a la cama después de eso. Nunca lo olvidaré, obviamente. Nunca he conocido a alguien que haya recibido su comida de nuevo hasta que se terminara. Así fue mi infancia también.
Mi madre solía hacer cosas similares como esta. Ella elegiría el peor momento para reprenderme sobre las cosas más pequeñas hasta el punto de que estaba llorando, tanto que no podía respirar. También era un buen niño cuya idea de rebelión era escabullirse de dulces en mi habitación. Una noche, ella comenzó a seguir y decidí que había terminado. Empecé a enfrentarse a ella y la hice llorar. Literalmente no creo que se diera cuenta de lo mal que podría haber sido. Esa noche creo que la hizo darse cuenta de que tanto mis hermanos como yo podríamos ser mucho peores. A veces es complicado ver cómo los padres reaccionan. Recuerdo que mi madre también se centraba en lo más pequeño. Una vez, después de una de esas discusiones, decidí que era suficiente y le hablé con franqueza. Nunca había visto esa reacción en ella. Al final, creo que entendió que tenía límites y que podía ser más rebelde si quisiera. Esa ocasión cambió nuestra dinámica, al menos un poco. Mi madre enseñó en una escuela secundaria urbana durante décadas. Se convirtió en una banquera de facto para varios de sus alumnos que eran demasiado jóvenes para abrir una cuenta corriente o de ahorros sin un CEO firmante y no podían mantener efectivo en su casa porque se gastaría en cerveza y cigarrillos. Tenía un montón de sobres con los nombres de los estudiantes y mantendría el efectivo en nuestra casa y mantendría el dinero para los niños. Fue una locura para mi joven que había padres y otros miembros de la familia que robarían el dinero de un niño. Ella era una salvavidas para varios de esos niños. ¿Cómo comenzó a hacer eso? ¿Y cómo logró que los niños se acercaran a ella y le tuvieran confianza de esa manera? Realmente me intriga saberlo. Mi hermano y yo recibimos trabajos de jardinería del vecino. Trabajamos todos los días durante las vacaciones escolares en el patio de su abuela. Un día antes de la escuela, mi padre nos ladró para traerle nuestro dinero, y luego dijo, sí, eso debería ser suficiente. Lo tomó y nunca lo reemplazó sin explicación. Cada uno tenía alrededor de $180, que era una moneda seria cuando era niño sin dinero de bolsillo. Mi pobre hermano dejó de trabajar después de eso. De todos modos, ninguno de nosotros le habla como adultos. Es una historia que realmente muestra cómo las decisiones de los padres pueden afectar la relación con los hijos. Trabajar duro y ver que tu esfuerzo no es valorado es desalentador. No es sorprendente que tu hermano haya dejado de trabajar. La gente cambia, pero esas experiencias se quedan. A veces, es mejor mantener distancia de ciertas relaciones familiares. Me mudé con mis padres a una nueva ciudad a fines de los 90 y mi madre hacía esto diariamente todos los veranos de aproximadamente el 3 al sexto grado. Yo era el único niño atrapado afuera en el vecindario y realmente no tenía amigos cerca. Ella me decía que fuera a jugar con los otros niños, y cuando dije que no había ninguno que me dijera que fuera a buscar algunos. Pasó su infancia Bomer en un vecindario lleno de niños que bebían mangueras de jardín y se negó a creer que los tiempos habían cambiado. Simplemente resultó en que pasara la mayoría de los veranos del 99,02 sentado solo en un columpio o porche. Se acercó en una conversación recientemente y ella actuó como si fuera una historia hilarante de la infancia y no entendía por qué me molestaba mucho. No es un gran recuerdo, no le hagas esto a tus hijos, amigos. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden ser tan diferentes entre padres e hijos. Pasé momentos así también, aunque no tan extremos, solo quedándome afuera sin compañía. Parece que los adultos a veces olvidan lo que es sentirse solo. Me alegra que hayas podido hablar de ello. Es importante que se reconozcan esas experiencias, aunque para algunos parezca chistoso. No repetiría eso con mis futuros hijos, menospreciar sus sentimientos no está bien. Dios mío, mis padres también usaron el ¿quieres ir a cuidado de crianza? Cosa cuando amenazaba con llamar a la policía o, como usted, hacer los sonidos que los vecinos podían escuchar. ¿Y siempre sería como no te gusta tu Nintendo? Debido a que usaron cosas, me compraron como justificación de por qué no eran malos padres. Es curioso cómo los padres a veces utilizan esas tácticas. Recuerdo que un amigo también vivió algo similar. Cada vez que se enojaba o intentaba rebelarse, sus padres le recordaban las cosas que le habían comprado. Al final, eso lo hizo sentir culpable. La presión era real. Pero creo que era más su forma de manejar el miedo a perderlo. No es fácil ser niño, pero tampoco ser padre. Mi papá solía hacer algo similar. Si no limpié la casa o sus herramientas hasta la par cuando era pequeño y me molestaba cuando me dijo que lo volviera a hacer, me haría sentarme en esta silla en la sala de estar hasta que lo hizo, volvió a regañarme por eso y luego, ¿para ser honesto? Realmente no lo recuerdo. Nunca recuerdo haber dicho que podría salir de la sala de estar. Creo que me sentaba hasta que ya no tenía miedo de irme.
¿Hacerte limpiar sus herramientas? ¡Qué comportamiento tan inmaduro! Mis progenitores eran así. Creían que tener hijos era como tener sirvientes para poder ser más perezosos, sin contar que tenían una tendencia a ser crueles. Sí. Tenía libros escondidos en todas partes. En mi funda de almohada, debajo de las sábanas, en las toallas del baño. Recuerdo haber tratado de no perturbar el polvo para que no se los encuentren. Tuve una tasa de éxito bastante buena, pero los libros que se encontraron serían destruidos. ¿No se siente como lo más extraño para la lectura? Era algo increíble. Cuando era pequeño, no entendía la gravedad de la situación. No fue hasta llegar a la adultez y hablar con una terapeuta sobre ciertos castigos que comprendí que muchas de las experiencias de mi infancia eran perjudiciales. Ella me hizo notar que no era normal la forma en que se manejaban esas situaciones. Antes de eso, narraba esos eventos como simples anécdotas divertidas de mi niñez. Un verano, mis padres me asignaron tarea en la niñera, que era copiar una historia una y otra vez. El ganso que puso un huevo de oro. Esto fue para que lea // escriba inglés. En chino, copia párrafos e historias para aprender a leer y escribir. Por supuesto que tenía 6 años y el verano nunca hice mi trabajo, así que empacaron todos mis juguetes. Finalmente hice un trabajo, recuperé mis juguetes. También aprendí a leer muy bien y me encantó leer cuando era niño. Es curioso cómo a veces aprendemos de maneras no convencionales. Recuerdo una vez en verano que mis padres me dejaron con una canguro y me pusieron a copiar una historia para mejorar mi inglés. No lo hice, así que me quitaron los juguetes. Al final, hice un esfuerzo, recuperé mis cosas y descubrí que realmente disfrutaba leer. Esa experiencia me marcó de alguna manera. Soy lo contrario. Por lo general, me enviaron a mi habitación sin cenar. Los padres tampoco mantuvieron bocadillos en la casa. Así que siempre me estaba muriendo de hambre. Si no me gustó un ingrediente en la cena, digamos los tomates, me enviarían a mi habitación sin comida. Ellos también lo sabían. Sabían que no me gustaban ciertos alimentos, quisquillados, pero aún así lo hacían de todos modos. Era un esqueleto para caminar en toda la escuela secundaria porque mamá nunca me empacó y tuvo que pagarla. Comida en la cafetería de las escuelas. Parece que la infancia fue bastante difícil para ti. No tener comida ni snacks es duro. La presión de ser un comedor quisquilloso y las comidas forzadas solo aumentan el conflicto. Imagino que eso te marcó, y puede que te hizo más consciente de la comida en general. Ser un esqueleto andante suena extremo. Me pregunto si eso afectó tus hábitos alimenticios de adulto. Esas cosas dejan huella. Mis hermanos y yo éramos niños bastante buenos que rara vez fueron castigados, pero mi hermana tenía una boca en ella y mi papá lo probó con esto. Ella todavía continuó maldeciendo y finalmente comenzó a cepillarse los dientes con jabón, por lo que se acostumbraba, así que la próxima vez que la hiciera jabón en la boca, le dio un mordisco completo para orinarlo. Toda mi familia, incluida mi hermana, todavía se ríe hasta el día de hoy porque mi hermana simplemente derrotó por completo a mi padre ese día. Ese día mi hermana realmente se salió con la suya. Recuerdo que mi papá intentó castigarla con el jabón, pero ella se lo tomó a pecho. Al final, su respuesta fue tan inesperada que todos nos reímos. Fue una especie de victoria para ella. Mi papá, aunque no le gustó en su momento, también se rió después. Es una de esas historias familiares que siempre recordamos. Mis padres también solían hacer esto. No importaba si era una carne cocida en exceso, las espinacas hervidas a mierda, tuvieron que sentarse en la mesa hasta que se fue. Tengo un recuerdo vívido de mi hermano cuando teníamos 8 o 9 años tratando de ahogar las espinacas a través de las sollozos. Mi madre lo mencionó recientemente como una de las cosas que lamenta haber hecho como padre. Era la forma en que se crió y no se dio cuenta hasta que demasiado tarde lo dañino que era. De manera similar, mi padre tenía una extraña obsesión por enormes latas de jugo, que requerían ser abiertas con un golpe, como si fueran de un restaurante. Sorprendentemente, hacer que 2 niños consuman un galón de jugo de frutas termina haciendo que detesten el jugo por completo. Si piensas en jugos comunes como el de manzana o naranja, tienes razón, aunque también existían opciones como el de tomate, realmente no entiendo por qué lo compraban, o piña, que podría causar daños por el bromelain. Mis padres solían hacer esto. Recuerdo que tenía quizás 4 o 5 años y mi padre me estaba haciendo sentarme a la mesa hasta que terminé todas mis zanahorias. Recuerdo haber tratado de comerlos pero estaban desagradables. Fueron enlatados, no sazonadas y blandas.
Mi padre se negó a dejarme levantarme hasta que los comiera. Me senté allí toda la noche. Mis padres finalmente se fueron a la cama y apagaron todas las luces, esperando que la oscuridad total me asustara a comer. Recuerdo que me desperté en algún momento en medio de la noche todavía en la mesa se había quedado dormido en mi silla, las zanahorias no tocadas. No recuerdo lo que sucedió después de eso o lo que mis padres terminaron haciendo. A los niños, como los adultos, se les debe permitir que no les gusten ciertos alimentos. Recuerdo que mis padres también hacían algo parecido. Una vez, con unos 5 años, me obligaron a comer espinacas. Eran de esas, enlatadas, horribles. Estuve sentado allí un buen rato, tratando de comerlas. Mis padres se fueron a dormir y me dejaron en la mesa, pensando que así iba a comer. Al final, me quedé dormido. No sé qué pasó después, pero definitivamente no volveré a comer espinacas enlatadas. Mis padres tampoco eran muy buenos, así que ahora no por experiencia, pero ella podría haberte ayudado. Hizo un plan con usted sobre dónde comenzar, crear sistemas con usted, encontrar algo que pueda ser un refuerzo positivo para hacer el trabajo. Realmente hay muchas opciones que no son crueles. Nunca podría mantener mi habitación ordenada y mi papá empujaba mis cosas en bolsas y afortunadamente me dijo que él tiró mis cosas, y me lloré a los ojos a los 6 o 7 años. Lo conseguí todo en unos días entregados en las bolsas de basura. Resulta hasta la edad adulta de que tengo y adivina lo que todavía lucho para mantener mi casa ordenada. Ninguna cantidad de falsificación para tirar mis cosas podría haber cambiado el resultado. Es curioso cómo las experiencias de la infancia nos afectan de adultos. Recuerdo que en mi casa tampoco había mucha comprensión sobre el desorden. Mi habitación era un caos y mi madre solía enfadarse. Nunca le ayudaron las cosas. Ya de grande entendí que tenía mis propias luchas, como el TRA. A veces, solo necesitas un poco de apoyo y no castigos para aprender a manejar tu entorno. Cuando mis hermanos y yo fuimos a caminar una noche, vimos a un niño empujado fuera de la casa en jamies y pies descalzos. Detuve a los niños y le pregunté si estaba bien. Resultó que ella y su padre estaban pasando por ahí. Pobre él, recibió una conferencia sobre cómo se puede formar congelación en minutos en esa temperatura. Nunca he estado tan enojado. Hubiera tenido la suerte de tener manos si hubiera estado tratando de castigarla. La historia es bastante impactante. A veces, la gente no se da cuenta de lo que puede pasar en situaciones así. Una noche fría puede ser peligrosa, y esos momentos de diversión pueden volverse serios rápidamente. Es bueno que te detuvieras a ayudar. A veces solo se necesita a alguien que se preocupe. No hay excusas para arriesgar la salud de un niño. La seguridad siempre debería ser lo primero. Pasé una carrera trabajando con niños y cree plenamente en establecer límites y tener consecuencias, pero muchos padres no entienden la diferencia entre castigo y disciplina. No son lo mismo en absoluto. Cuando tienen una consecuencia, el niño puede sentirse mal y considerar su comportamiento, pero con el castigo, un niño debe sentirse pequeño como si fuera un ser humano de basura, y hay muchas otras formas de manejar las cosas. Es interesante ver cómo algunos padres confunden la disciplina con el castigo. He visto a muchos niños reaccionar mejor a las consecuencias que les hacen reflexionar sobre su comportamiento, en lugar de sentirse humillados. La disciplina puede ser positiva y ayudar al niño a crecer, mientras que el castigo solo lo hace sentir mal. Cambiar esta mentalidad en los padres podría marcar una gran diferencia en la crianza de los niños. Sabía que mi madre leyó el diario de mi hermana mayor, así que una vez que obtuve uno, creé mi propio sistema de escritura para escribirlo, para que físicamente no pudo leer nada de él. Estaba enojada, pero yo era un poco nerd y pude girarlo como un bicho raro que pensaba que sería divertido inventar mi propio alfabeto, que era. Eso me recuerda a cuando intenté esconder mis cosas de mis padres. Tenía una caja con un candado y pensaba que estaba protegido. Pero al final, mi hermana me encontró el escondite. Fue gracioso, porque mi idea era ser astuto, pero solo me hizo más curioso. La próxima vez, tal vez debería haber sido más creativo. Peor aún, diarios del adolescente. Mi madre leyó la mía cuando tenía 16. Era mi salida para todas las cosas a las que no podía hablar con nadie. Cosas explícitas también. Luego alimentó esta información a mi hermana menor de 10 años, a quien básicamente planteé, para convencerla de que soy un mal degenerado. Ahora, casi 10 años después, ambos la sacamos de nuestras vidas y nuestro vínculo es tan fuerte como siempre. Es complicado lo de los diarios. A veces, son el único lugar donde podemos ser nosotros mismos.
Cuando alguien invade esa privacidad, puede causar mucho daño. Es bueno que tú y tu hermana hayan encontrado el camino para alejarse de esa situación. Al final, lo importante es el apoyo que se tienen mutuamente. Mi mamá, afortunadamente, tenía a mi papá. Y mi papá se dio cuenta de cómo se estaban volviendo las cosas tóxicas e insistió en que él y mi madre tomaban clases de crianza. Si bien está lejos de ser perfecta y sigue siendo una empujadora de límites, hemos formado una relación bien como adultos. No confío en ella por completo, pero ella realmente ha estado tratando de ser mejor y eso es lo suficientemente bueno para mí. La historia de tu mamá y tu papá muestra cómo a veces hay que hacer un esfuerzo para mejorar las relaciones. Es interesante ver cómo, a pesar de los problemas, lograron encontrar un camino para comunicarse mejor. La confianza lleva tiempo, pero es positivo que tu mamá esté intentando. Se nota que valoras los cambios que ha hecho. Eso es clave para seguir adelante. Incluso antes de que los padres de las redes sociales hicieran esto. Tenemos un vídeo de mí teniendo un colapso en un bote en el Caribe desde mi infancia. Mi papá se rió en el fondo mientras lo filmaba en nuestra videocámara. Tuve un golpe de calor y el mareo tan malo que estaba vomitando, una arma solar severa, y estaba cubierto de llagas abiertas de las picaduras de insectos. De alguna manera esto fue gracioso para ellos. Eso suena bastante intenso. No puedo creer que te grabaran en ese momento. Supongo que a veces los padres no se dan cuenta de lo que está pasando. Me imagino que ahora lo miras y es un recuerdo raro, ¿verdad? Aunque en el momento debió ser horrible, entiendo cómo esas historias pueden volverse divertidas con el tiempo. Al menos tienes el video para recordarlo. Sí, solía tener miedo de los oficiales de policía cuando era niño. No me comporté bien y creo que alguien me dijo que la policía me castigaría por eso. Recuerdo mirar a un policía frente a un restaurante y mantener mis ojos en él mientras me movía como si estuviera mirando a un perro enojado. Comencé a confiar en la policía cuando tenía un amigo cuyo padre era policía. Pero todavía me asustivo un poco cuando los veo en uniformes. Es interesante cómo esa percepción cambia con el tiempo. Recuerdo que también tenía miedo de los policías de niño. Una vez, vi a uno en un parque y me escondí detrás de un árbol. Luego, conocí a un amigo cuyo papá era policía y eso lo hizo más real. Aún así, cada vez que veo a uno, suelo sentir un nudo en el estómago. Es curioso cómo esas cosas se quedan contigo. Mierda, jajaja, me estoy dando cuenta de por qué también soy así. Si siento que mi pareja está de mal humor, me pongo súper ansioso, incluso si está de humor neutral y solo piensa en algo. Es 100% porque mi madre solía darme el tratamiento silencioso creciendo. Maldita sea, me encanta cuando Reddit realmente me ayuda a aprender sobre mí mismo. Es interesante cómo las experiencias de la infancia nos marcan. Recuerdo que en mi caso, era similar. Siempre me ponía nervioso cuando mis amigos parecían molestos, incluso si no decían nada. Ahora veo que era porque en casa a veces había tensiones que no se hablaban. Es curioso cómo estos patrones se repiten en nuestras relaciones. Aprender de eso puede ser útil para no seguir cayendo en el mismo juego mental. Condado de Geauga. Sí, este era básicamente todos los amigos que tenía creciendo. Como uno de los únicos que podían conducir, pasé muchas noches adolescentes transportando a amigos pateados a los lugares de otros amigos para que no estuvieran en las calles por la noche. Gracias a la mierda por los primeros teléfonos celulares. Una casa segura de los padres a menudo estaría a pocos pueblos / ciudades de distancia, por lo que se extrañaba mucha escuela. Para aquellos en el área, probablemente conduje de Euclides a Chesterland / Chardon, pero a veces hasta Euclides o Chardon a Stronville, lo que fue un poco aterrador después del toque de queda a los 16 años. Las cosas que hacemos por los amigos. Pasé mis últimos 2 años de secundaria en Stronville. Muchos estudiantes comentaban sobre ser excluidos durante horas en pleno invierno tras recibir malas calificaciones o por razones frívolas propias de la adolescencia. Parece que los padres están conscientes de cuán helados son los inviernos aquí, y parece que quieren que sus hijos enfrenten ese frío extremo o que simplemente se desanimen y se marchen. No es tan malo como eso, pero mi madre una vez alcanzó mi boca y sacó una tira de tocino antes de comenzar a masticarlo. Tenía este problema de que una persona debería comer un poco de todo en su plato en rotación en lugar de todo. El tocino, luego todos los huevos, luego todos los marrones de hash, etc. Bueno, todavía como de esa manera, y nadie está cerca para detenerme. Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja. Eso me recuerda a mi amigo. Una vez estaba comiendo pizza y su madre hizo lo mismo. Empezó a quitarle los trozos de pepperoni porque quería que probara la masa también. Ahora, siempre come la pizza en un orden específico que le enseñaron. Es gracioso cómo esas cosas se quedan con nosotros. Aunque a veces simplemente quieres disfrutar de lo que te gusta sin restricciones. Trabajé con niños con necesidades especiales y hice que un padre amenazara con llevarme a la corte porque no le dejaría encerrar a su hija de 5 años afuera, por lo que no es una sorpresa allí. Pero no me llevó a la corte y no arrojó a esa niña a mi reloj. Pero él consiguió algunas buenas conversaciones con CPS sobre las amenazas para ella. Eso suena bastante complicado. Es impactante ver cómo algunos padres manejan las situaciones. Es bueno que tomaste la decisión correcta por esa niña. A veces, hay que intervenir y proteger a los más vulnerables, incluso si eso significa enfrentarse a reacciones fuertes de los padres. La seguridad de los niños siempre debe ser la prioridad. Al final, parece que todo salió bien. Oh, definitivamente. Estaba en la escuela y me sentí enfermo, así que extrañé el autobús. Sentí que iba a vomitar, así que la llamé para que ella pudiera recogerme y estaba llorando con ella y ella tenía un tono de cuidados para su voz como una burla que quiero decir. Recuerdo que dijo oh como burlarme porque estaba llorando. No olvidaré que Esto me suena familiar. Una vez en la escuela, me sentí mal y no pude tomar el bus. Llamé a una amiga y empecé a llorar. Ella respondió con un tono casi burlón, como si se riera de mí. Dijo oh, pero no de manera sincera. Esa mezcla de preocupación y burla quedó grabada en mi mente. Es curioso lo que se recuerda en momentos así. considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.